Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de chismes y noticias del Spectrum Culo. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble. Yo soy tu nombre y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar en el mundo del entretenimiento, la supuesta explosión superíndice 3N de Can Yaman, el famoso actor turco, en respuesta a un comentario de un fan sobre su jugoso sueldo millonario. Su como lo oyen. Parece que el tema del dinero siempre genera controversia y, cuando se trata de figuras públicas, la cosa se pone es interesante. Antes de que entremos en detalles jugosos y analicemos cada palabra, cada gesto y cada posible interpretación superíndice 3N de lo que ocurrió superíndice 3, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Acu encontraru en las noticias calientes del mundo del Spectrum Culo, análisis profundos, opiniones sin filtro y por supuesto, mucho drama y salseo. Asu que ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos al luo. Can Yaman, como todos sabemos, es uno de los actores turcos populares y exitosos a nivel mundial. Su carisma, su talento y por copyright no decirlo, su atractivo físico, lo han catapultado a la fama internacional. Ha protagonizado exitosas series como Erkenci Kwaipu, Haroso más menos Ador, y By Jane, El hombre equivocado, conquistando corazones en todo el mundo. Y claro, con semejante con diéresis copyright cito, es inevitable que su cuenta bancaria también copyright N haya experimentado un crecimiento significativo. El tema de los sueldos de los famosos siempre es un tema delicado. Por un lado, es natural que la gente sienta curiosidad por saber cuánto ganan sus ídolos. Queremos saber si viven en mansiones lujosas, si conducen coches deportivos y si se dan la gran vida. Por otro lado, también copyright N es comprensible que los famosos se sientan superíndice 3 modos hablando de su dinero, ya que puede generar envidia, resentimiento e incluso poner en riesgo su seguridad. Además, la difusión superíndice 3N de cifras exactas sobre sus ingresos podrá convertirlos en blanco de extorsiones o secuestros, una preocupación superíndice 3N legitima que no podemos ignorar. Entonces, copyright fue exactamente lo que pasó superíndice 3? Según los informes y los comentarios que circulan en las redes sociales, todo comenzó superíndice 3 con un comentario aparentemente inofensivo de un fan en una publicación superíndice 3N de Can Yaman. El fan, cuyo nombre no revelaremos para proteger su privacidad, hizo una observación superíndice 3N sobre el supuesto sueldo millonario del actor, insinuando que era demasiado alto o que no se lo merecua. A partir de ahí, las versiones varían. Y acu es donde la cosa se pone turbia. Algunos dicen que Can Yaman respondió superíndice 3 al comentario de manera airada y agresiva, usando palabras fuertes y defendiendo su derecho a ganar lo que gana. Se habla de un intercambio acalorado, donde supuestamente el actor habrá utilizado un lenguaje poco apropiado, argumentando que su arduo trabajo y la enorme popularidad que genera justifican sus ingresos. Otros afirman que su respuesta fue sarku pestica e iru superíndice 3 nika, utilizando el humor para desviar la atención superíndice 3N del tema. En esta versión superíndice 3N, se dice que Can Yaman habrá respondido con comentarios ingeniosos y mordaces, intentando minimizar la importancia del comentario del fan y restarle seriedad al tema del dinero. Y otros aseguran que todo fue un malentendido o una exageración superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N. Esta postura sugiere que la respuesta del actor fue sacada de contexto o malinterpretada, creando una copyright mica innecesaria. Lo cierto es que hasta el momento, no hay una confirmación superíndice 3N oficial de lo que realmente ocurrió superíndice 3. Can Yaman no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto y su equipo de representantes tampoco ha emitido ningún comunicado. Por lo tanto, todo lo que sabemos hasta ahora son rumores, especulaciones y versiones contradictorias. Estamos en territorio de dijo que dijo y como buenos chismosos que somos, nos encanta navegar en estas aguas turbulentas. Pero ayud de lo que realmente haya pasado, este incidente nos plantea una serie de preguntas interesantes sobre la relación superíndice 3N entre los famosos y sus fans, la privacidad de las figuras públicas y la percepción superíndice 3N del dinero y el con diéresis copyright cito en la sociedad actual. Es un tema multifacu copyright tico que merece un análisis profundo. ¿Es justo que los fans juzguen o critiquen los sueldos de los famosos? ¿Tienen derecho a saber cuánto ganan sus ídolos?
Du superíndice 3 de estu, la lunea entre la curiosidad legítima y la invasión superíndice 3n de la privacidad. Estas preguntas tocan la fibra sensible de la relación superíndice 3n entre los fans y las celebridades. Estas son preguntas complejas que no tienen una respuesta fácil. Cada persona tiene su propia opinión superíndice 3n al respecto y es importante respetar todas las perspectivas. Sin embargo, creo que es fundamental recordar que los famosos, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a su privacidad y a manejar su dinero como mejor les parezca. Además, la transparencia total sobre sus ingresos podrá generar comparaciones odiosas y alimentar la envidia, creando un ambiente tu superíndice 3 gico en las redes sociales. Es cierto que viven de la fama y que su trabajo es expuesto al escrutinio público, pero eso no significa que deban renunciar a su derecho a la intimidad. También copyright N es importante recordar que el con diéresis copyright cito no es gratuito. Detrás de cada actor, cantante o deportista famoso, hay aún más menos os de esfuerzo, dedicación superíndice 3n y sacrificio. Han trabajado duro para llegar a donde N y merecen ser recompensados por ello. No olvidemos las largas jornadas de grabación superíndice 3n, los viajes constantes, el aprendizaje de idiomas, las dietas estrictas y la presión superíndice 3n constante de mantener una imagen pública impecable. Todo esto tiene un precio. Por supuesto, esto no significa que debamos justificar los excesos o la ostentación superíndice 3n. Creo que es importante ser conscientes de la realidad social y evitar caer en el consumismo desenfrenado. Pero también copyright N creo que es injusto juzgar a las personas por su riqueza o por su forma de gastar su dinero. Cada persona tiene derecho a disfrutar de los frutos de su trabajo, siempre y cuando lo haga de manera responsable y sin dar más menos a los demás. En el caso específico de Can Yaman es importante recordar que es un actor talentoso y trabajador que ha logrado un gran con diéresis copyright cito gracias a su esfuerzo y dedicación superíndice 3n. Ha conquistado a millones de fans en todo el mundo y ha representado a su país con orgullo. Creo que merece ser respetado y admirado por sus logros, independientemente de cuánto dinero gane. Su trayectoria es un ejemplo de perseverancia y talento, y eso es algo que deberíamos celebrar. Volviendo al incidente en creo que es importante esperar a tener ese información superíndice 3n antes de sacar conclusiones precipitadas. Es posible que todo haya sido un malentendido o una exageración superíndice 3n de los medios de comunicación superíndice 3n. También copyright N es posible que Can Yaman haya respondido de manera impulsiva en un momento de frustración superíndice 3n. Todos hemos tenido momentos de debilidad y es fácil decir algo de lo que luego nos arrepentimos. En cualquier caso, creo que es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. No podemos juzgar a una persona por un solo acto o por un solo comentario. Debemos tratar de entender su perspectiva y darle el beneficio de la duda. Además, es importante considerar el contexto en el que se produjo la supuesta explosión superíndice 3n. Estaba Can Yaman pasando por un momento de copyright S. Estaba lidiando con otros problemas personales. Estos factores podrán haber influido en su reacción superíndice 3n. Además, es importante recordar que las redes sociales pueden ser un terreno peligroso. Es fácil malinterpretar los mensajes y sacar conclusiones superíndice 3 nies. Es importante ser cauteloso con lo que publicamos y con lo que comentamos, y tratar de evitar los conflictos y las confrontaciones. Un simple comentario puede ser sacado de contexto y generar una copyright mica innecesaria. Ahora profundicemos un poco más en el papel de los medios de comunicación superíndice 3n en este tipo de situaciones. Los medios en su afán por generar noticias y atraer audiencia, a menudo exageran los hechos y se centran en el drama. Esto puede llevar a que se cree una imagen distorsionada de la realidad y que se perjudique la reputación superíndice 3n de las personas involucradas. Es importante ser críticos con la información superíndice 3n que recibimos y no creer todo lo que leemos o vemos en las noticias. Buscar diferentes fuentes y contrastar la información superíndice 3n es fundamental para tener una visión superíndice 3n completa y objetiva de la situación superíndice 3n. También copyright N es importante reflexionar sobre el impacto que tienen los comentarios negativos en las redes sociales en la salud mental de las celebridades. Los famosos estuvieron constantemente expuestos a críticas y comentarios hirientes, lo que puede afectar su autoestima,
generar ansiedad y depresión superíndice 3N, e incluso llevarlos al aislamiento. Es fundamental ser conscientes del poder de nuestras palabras y utilizarlas de manera responsable. Antes de escribir un comentario negativo, deberíamos preguntarnos si lo que vamos a decir es necesario, verdadero y amable. En resumen, el supuesto incidente entre Can Yaman y un fan sobre su sueldo millonario es un tema complejo que plantea una serie de preguntas interesantes sobre la relación superíndice 3N entre los famosos y sus fans, la privacidad de las figuras públicas y la percepción superíndice 3N del dinero y el U/diéresis copyright cito en la sociedad actual. Es importante esperar a tener ese información superíndice 3N antes de sacar conclusiones precipitadas y recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. También copyright N es fundamental ser conscientes del impacto de nuestras palabras en las redes sociales y utilizarlas de manera responsable. Y por último, no olvidemos que el U/diéresis copyright cito no es gratuito y que las celebridades merecen ser respetadas por su esfuerzo y dedicación superíndice 3N. Y ahora, para concluir, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Hablamos del incidente entre Can Yaman y un fan sobre su sueldo millonario. Segundo, analizamos las diferentes versiones de lo que realmente ocurrió superíndice 3. Tercero, reflexionamos sobre la relación superíndice 3N entre los famosos y sus fans, la privacidad de las figuras públicas y la percepción superíndice 3N del dinero y el U/diéresis copyright cito en la sociedad actual. Cuarto, discutimos el papel de los medios de comunicación superíndice 3N en la difusión superíndice 3N de este tipo de noticias. Quinto, reflexionamos sobre el impacto de los comentarios negativos en la salud mental de las celebridades. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Recuerden que este canal se alimenta de su participación superíndice 3N y sus comentarios, así que no duden en compartir sus opiniones y sugerencias. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan del incidente entre Can Yaman y el fan? ¿Creen que es justo que los fans juzguen o critiquen los sueldos de los famosos? Du superíndice 3N de esto, la lunea entre la curiosidad legítima y la invasión superíndice 3N de la privacidad. ¿Creen que los medios de comunicación superíndice 3N exageraron la situación superíndice 3N? ¿CU superíndice 3 creen que este tipo de incidentes afectan la salud mental de las celebridades? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y saber lo que piensan. Quiero crear un espacio de debate respetuoso y constructivo, donde podamos intercambiar ideas y aprender unos de otros. Y finalmente, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mantengan la mente abierta y el corazón superíndice 3N lleno de chismes. Hasta la superíndice 3 Sima.